Hola, zaragocistas. Primera victoria de Víctor Fernández en la suya cuarta jornada. Y como decía por los vídeos, pues la actitud pues estuvo muy diferente con un equipo que salió a ganar. Y si lo comparamos con el día de Aguadilleta, pues no tienen que ver ni Brenca ni Bella. Antimas pues se levantó en el marcador con un gran gol de francés y después pues empató o Tenerife, pero y fútbol que es fendo millor las cosas, pero bueno, o Tenerife había de hacer dos cambios en media hora nomás de juego. Así es que debería pues estar, digamos, fendo bien. Y después cuando millor llega o Tenerife, pues hacía un gol y también y el fútbol. Yo me enfolgo a saberlo de que Azón y torne a marcar gol y espero que siga una cosa que le faiga salir pues de este bache de juego y bueno, ya en la segunda parte pues con un gol que es un gol bien polido de Michael Mesa, pues ya el partido pues va a tensión y a competitividad y o Zaragoza más que más en la primera media hora pues me pienso que veíamos una lija lo que quiere Víctor Fernández al Tobaso de un equipo que chuga a man del área y por eso que decía de que los jugadores pues no tienen guay de velocidad pero tienen buena técnica. También me pienso que estuvo muy interesante la rueda de prensa de Víctor Fernández porque dijo muchas cosas, no se limitó a decir tópicos ni frases feitas y por ejemplo pues destacó a Francés y que el cual les iba también a Mourinho y a Yair. Me parece un comentario a tener en cuenta y también de Azón que se enfoga por él pero que en los tales partidos no llega Azón, que un jugador no puede estar más tiempo no suelo que de pie y que existen limitaciones que amenistan da a duya de todos, pero que a la fin, bueno, con teniendo un poder, pues se pueden sacar los partidos alemán y los partidos de Tenerife llega que marcaba mucho la temporada. Si no se ganaba, pues continuabas no nomás en la zona baixa, sino también el tema mental, pues te quitas pues ese bloqueo que tenía el equipo y ahora pues veis la fin de temporada pues de una razón una mica más queda y la próxima salida que llegue en Valencia pues lo llegaremos y también Víctor ha conseguido que el equipo no nomás llega al tobaso competitivo en la Romareda sino también de fuera de casa que ya cal y que se ve un equipo que con independencia de que pueda ganar o perder pues pueda competir y se vea capaz de ganar porque al fin en esta categoría de segunda llegue en cualquier partido pues se puede dar cualquier resultado como en todos estos años pues hemos podido ver y suele salir pues con Berlana como a la fin se saliva con Julio Velázquez de no hacer cosa, de ya te metían un gol pues ya o partido poco menos que ya remató porque no tenía más capacidad de reaccionar y en cada que siga sin hacer gol pero me pienso que va aquí cada partido pues se le ve una miqueta mejor. Ya sabemos que hay un jugador que goza
participar en el juego, que a gente que lleno más un rematador, pero con esa pelota pues tiene un criterio de distribuir o balón, y a veces y que miras y no tiene una opción clara de continuar jugando o balón, y que sin ser un jugador con velocidad, pues sin achana, pues se le ve una mica millor, y me pienso que antes con antes pues va a hacer gol, y es que ya que otros delanteros que tampoco no han feito gol, pero se les lleva que o juego no llega como para meter gol. Y con Bakis pues yo me pienso que antipartido gol, que a la fin es lo más importante en un delantero, pues es que sabe jugar. En lo que lle o cuentes todo Real Zaragoza, ¿no? Tampoco no cal meterlo más de lo que lle, ¿no? Pero y que a fin de temporada, si conseguimos meter una mica en dinámica a los delanteros, y ya con la vista en la temporada venida, pues será una cosa que ya tendremos ganada. Venga, bueno.